Bienvenidos entonces a esto que es Ciencias Naturales. Recuerden, hoy vamos a hablar de hongos como el tema principal. ¿Listo? Muchos organismos podemos encontrar alrededor de nuestra casa, cuando salimos a tomar el aire, con tapabocas, eso sí. Pero en algunas ocasiones dejamos pasar algunos, vemos otros, en fin. Los hongos son unos organismos que podemos encontrar en diferentes lugares, pero principalmente en lugares muy húmedos. Vamos a ver por qué a lo largo de esta sesión, y para ello entonces vamos a tener dos metas en particular. La primera meta es relacionar las características propias de los hongos con esas características de otros organismos. Además, tenemos una segunda meta que vendría siendo la de identificar la importancia de los hongos en el ecosistema, pues hacen parte fundamental, como los otros organismos, del ecosistema. Inicialmente, entonces, hablemos qué son los hongos. Esa fue la primera pregunta que se hicieron los científicos cuando comenzaron a estudiar este tipo de organismos. Primero comenzaron a preguntarse muchas cosas para determinar en qué reino podían colocar a los hongos. Para responder a eso, entonces, siempre que se quiere tener en cuenta o que se quiere saber un organismo qué es, a qué reino pertenece, qué especie representa, entonces se lleva a cabo algo que se conoce como una clave dicotómica. ¿Listo? Vamos a hablar qué es eso. Vamos a ver también cómo se escribe. No se preocupen por eso. Ahorita vamos a preocuparnos por este animal. Imagínense que nos encontramos este animal, no sabemos qué animal es un animal incógnito, ¿cierto? No se dejen llevar por las apariencias. Entonces, una clave dicotómica va a ser básicamente preguntarse algo, ¿cierto? Comenzamos por una pregunta. Y esa clave, la clave de la pregunta es que tiene dos opciones de respuesta. ¿Sí o no? Listo, vamos a comenzar por ahí. Y básicamente esa es la esencia de las claves dicotómicas. Dicotómico que viene de dos partes, dos secciones. Y esa clave tiene dos. Una respuesta que puede ser sí y la respuesta que puede ser no. Entonces comencemos con una pregunta. Recuerden que el objetivo de esta clave, de correr esta clave, es identificar qué animal es el incógnito. Bien, entonces la primera pregunta puede ser, ¿vive en el agua? ¿Será que ese animal del cual no conocemos mucho vive en el agua? Bueno, las opciones de respuesta ya les dije que pueden ser dos, sí o no. Si respondemos sí, entonces nos tenemos que preguntar otra cosa. Por ejemplo, ¿es un pez? Lo vemos bien, no tiene características de pez, entonces X por ahí. Y nos seguimos yendo por el lado de la respuesta no. Entonces, si respondemos no, también debemos hacer otra pregunta. Por ejemplo, ¿tiene plumas? A esa pregunta podemos responder también de dos formas, o sí o no. Si respondemos sí, que pues de hecho no podríamos responder sí porque pues el animal incógnito, pues por lo que se ve no tiene plumas. Si respondiéramos sí, entonces sería un ave. ¿Es un ave? No, ¿cierto? Entonces descartamos esa opción y seguimos con la opción de la respuesta no. Como ya tomamos una respuesta para esta pregunta, debemos preguntarnos otra cosa. Por ejemplo, ¿tiene escamas? Y ya ahí nos vamos acercando un poco. Miren todo lo que hemos dejado atrás. ¿Vive en el agua? ¿Tiene plumas? ¿Tiene escamas? Vamos bien por ahí. ¿Listo? A esa pregunta entonces también le podemos responder con dos opciones. ¿Sí o no? Si le coloco no, entonces seguiría otra pregunta. ¿Tiene pelos? Pero ya yo sé que tiene escamas, entonces evito preguntarme otra cosa y sigo por la respuesta sí. Cuando respondo sí, me doy cuenta que dentro de los animales que tienen escamas, pueden haber unos que presenten patas, otros que no la presenten. Entonces, la siguiente pregunta puede ser, ¿tiene patas? Lo miro bien, lo identifico, lo determino, no tiene patas. Entonces, a esas dos respuestas que puedo tomar de esa pregunta,
Digo, sí, sí tiene patas. No, no tiene patas, pero si tuviera patas fuera un lagarto. Como no tiene patas, entonces al presentar escamas, al no tener plumas y al no vivir en el agua, o sea, al vivir en la tierra, entonces podemos decir que efectivamente ese animal era una serpiente, ¿cierto? A eso se refiere entonces la clave dicotómica, una clave que me va a ayudar a determinar qué es un organismo. Entonces, como les venía diciendo, los científicos de la época comenzaron a hacer muchas claves a determinar, teniendo en cuenta las características de los hongos, a qué reino pertenecía. Inicialmente dijeron, bueno, pertenecen al reino de las plantas. Y muchos preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué pertenece al reino de las plantas? Primero, no se mueve. Un hongo no se mueve, ¿ya? Es diferente a un perro, que usted lo ve un momentico aquí y al otro momento se encuentra en otro lado, ¿cierto? Pero este no. Si yo lo veo aquí, me voy una hora, regreso, a veces no lo encontramos, pero en otras ocasiones regreso y lo encuentro ahí, estático en su puesto como lo habíamos dejado, ¿cierto? Si es que no se lo comieron por ahí. Entonces, además dijeron, bueno, además tiene características también muy semejantes a plantas, porque miren, tienen algo que parece un tallo, tiene colores así como algunas otras plantas también, entonces sí, está en el reino de las plantas. Ya luego dijeron, no, no es una planta. ¿Por qué? Porque no hace fotosíntesis, ¿bien? Porque no tiene la coloración verde propia de las plantas y no es autótrofo. ¿Cómo así que autótrofo? Autótrofo, recuerden que es aquel organismo que fabrica su propio alimento. Las plantas son organismos autótrofos. Entonces, es eso lo que las hace particular, fabrican su propio alimento. Pero se dieron cuenta luego que los hongos como tal no fabricaban su propio alimento, sino que como los animales necesitaban de otros elementos importantes para su nutrición, como por ejemplo material en descomposición. Entonces dijeron, bueno, tiene esa particularidad con los animales, pero no son animales, porque no se mueven. Pero si hay animales que no se mueven, como por ejemplo el coral que se encuentra en el agua, no importa. ¿Por qué? Porque esto tiene características propias, características particulares, que permite que uno entonces hable de un reino diferente. Ya no hablamos entonces de que los hongos están en el reino animal y mucho menos que están en el reino vegetal, sino que hacen parte de un completo y único reino, el reino fungi, en el cual se encuentran una variedad impresionante de hongos. Bien, con, ya sabemos, características propias. ¿Cuáles? Son heterótrofos, o sea, que no fabrican su propio alimento, sino que van en busca de, bueno, tampoco van en busca de ellos porque eso lo haría un animal, sino que utilizan el material en descomposición donde crecen para poder crecer, para poder reproducirse. Bien, además, yo puedo hablar de características también asociadas a eso. Resulta que lo que vemos, que se conoce como la seta, como el hongo como tal, solamente es una parte que sale muy esporádicamente. Es una parte que solamente sale cuando el hongo se quiere reproducir, cuando se quieren producir más hongos a partir de uno. De hecho, la parte que siempre se encuentra del hongo es esto que se ve aquí abajito, que parece una raíz. A eso se le conoce como el micelio. Cada vez que nosotros vayamos de campo, caminando por ahí bien chévere, y alzamos las hojas, podemos en esas hojas ver un montón de como raíces. Esas no son raíces realmente, sino que son micelios, son un hongo completo. Se puede decir que el organismo más grande del mundo es un hongo. Bien, el animal más grande ya habíamos dicho que es la ballena azul, ¿cierto? Pero podemos decir que el organismo más grande es el hongo. ¿Por qué? Porque él crece a lo largo de toda la tierra y puede estar midiendo un montón de metros, incluso kilómetros. Bien, ya luego, cuando ese hongo, cuando ese micelio se da cuenta que hay nutrientes suficientes y que hay humedad, entonces se produce lo que conocemos como la seta. Bien, y esas setas pueden ser de diferentes formas. Podemos encontrar
formas variadas, diversas, bonitas, comestibles, no comestibles, bueno, vamos a tener un montón de setas diferentes. Por ejemplo, en este caso, hoy les traigo unos hongos muy particulares, unas setas muy características porque son muy fuertes, son muy firmes. Estas setas como tal no son como otras que se pueden degradar, se pueden descomponer fácilmente, no duran tanto tiempo. Estas, por el contrario, van a durar un montón y como ven, pues miren que pues uno las puede tocar y no pasa nada porque pues ahí sigue siendo un organismo en estado sólido. Bien, esto de hecho tiene mucho tiempo de estar acá. A estas se les conocen como orejas de varios animales, realmente es como oreja de vaca, oreja de no sé qué. En muchas regiones diferentes se conocen con nombres diferentes. ¿Listo? Cuando vayan a un lugar es importante tener en cuenta que pues muchos hongos, ojo, muchos hongos pueden ser comestibles, pero otros no se pueden consumir. Lo que yo les recomiendo es básicamente que los observemos, que nos asombremos por ellos, que nos maravillemos por ellos. No significa que todos los hongos sean venenosos, no significa que todos los hongos sean malos, pero sí hay que tener mucho respeto por la naturaleza, y más aún si no la conocemos. Bien, aunque no sean venenosos, no los dañemos. Recuerden que eso hace parte del ecosistema y tiene una función importantísima porque gracias a ellos se descompone el material orgánico, o sea, las hojas que se caen de los árboles, los troncos que se están descomponiendo, se descomponen gracias a la acción de estos hongos. Y esos nutrientes que se producen posteriormente, que se producen después de la descomposición de esa materia orgánica, entonces va a ser útil para las plantas crecer. Y recuerden que las plantas son súper indispensables e importantes en momentos de producción de oxígeno para los demás organismos. ¿Bien? Ok, entonces, vamos a ver acá. Esos hongos van a tener interacción con un montón de animales y de organismos a lo largo de, pues, el ecosistema. Podemos decir que hay interacción de hongos, por ejemplo, con insectos, que hay interacción de esos hongos, además, con plantas. Bien, también podemos decir que hay interacción de hongos con aves e incluso con humanos. Bien, entonces miren que cuando dicen, ay no, estoy solo como un hongo, los hongos no están solos, son los que más interacciones tienen en la naturaleza, se puede decir, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, como estoy solo como un gato o algo así, porque pues, los gatos mantienen solitos, ¿cierto? Bien, por ejemplo, todos hemos visto estas hormigas. Estas hormigas se conocen como las hormigas arrieras. ¿Qué harán esas hormigas con esas hojas? Las hormigas, de hecho, no comen hojas. Se podría decir que son omnívoras, pero son un poco más carnívoras, se podría decir, o se caracterizan por ir más por la parte fructífera, por la fruta de las plantas, más no por las hojas. Pero ¿qué hacen entonces las hormigas con las hojas? Estas hormigas en particular se relacionan muy bien con un hongo. Ese hongo se encuentra en las casas, en las viviendas de las hormigas. Bien, y esas viviendas de las hormigas, que se conocen también como montículos, presentan diferentes lugares, diferentes, supongamos, cuarticos, en los que pasan diferentes cosas, como por ejemplo una casa de nosotros. En un cuarto pues duerme la mamá, en otro cuarto duerme el hijo, el hermano, el papá, y así sucesivamente. Lo mismo pasa acá. Acá hay un compartimento, hay un cuartico propio para un hongo. Bien, ¿qué vendría siendo este de acá? Bien, este, de por aquí. En este compartimiento hay un hongo y las hormigas lo que hacen es llevarle a ese hongo las hojas para posteriormente ese hongo descomponerla
Y gracias al proceso de descomposición de esas hojas, las hormigas pueden obtener nutrientes para alimentar a todas las de la colonia, ¿cierto? Entonces miren que hay una relación súper interesante con esas hormigas, con las plantas y además con los hongos. Con aves, hay muchas aves que utilizan el micelio, que vendría siendo, si recuerdan, esa parte que parece unas raíces del hongo. Utilizan ese micelio para formar nidos. Muy interesante eso porque ese micelio parecen como pelitos y esos pelitos son importantes porque le dan la forma en términos generales de algunos nidos de aves. Incluso aves como el carpintero se valen de los hongos para picotear los troncos que están un poquito más descompuestos que otros. Imagínense un carpintero encontrar un tronco bien duro y otro tronco bien suavecito. ¿A cuál va a preferir? Al suavecito, ¿cierto? Le da menos dolor de cabeza, ¿cierto? Además, podemos tener relaciones de hongos con plantas. Por ejemplo, en este caso, nosotros muy fácilmente podemos ir al bosque normal y encontrar este montón de elementos de colores extraños en el tronco de los árboles. Esos no son musgos, tampoco son solo hongos. A eso se le conocen como, y aquí va una palabra un tris extraña, líquen. ¿Listo? Y los líquenes son una relación simbiótica, son una relación estrechísima entre un hongo y un alga. ¿Bien? ¿Cómo así? Pero las algas están solamente en el mar. No, también hay algas que pueden estar asociadas a vida terrestre y en este caso son algas asociadas con hongos. Bien, ¿qué pasa aquí? Si por cualquier caso el hongo muere, entonces el alga también va a morir. Bien, si el alga muere principalmente, o inicialmente el alga es el que muere, entonces el hongo también va a morir. Por eso hay una relación súper estrecha en estos líquenes dentro de esto que es un hongo y esto que es un alga. Bien, el hongo permite que haya nutrientes para que el alga pueda sobrevivir y el alga también, llevando a cabo su proceso de fotosíntesis, le permite al hongo alimentarse de esos nutrientes. Bien, además, para nosotros, el ser humano, es también muy benéfico el utilizar hongos para diferentes cosas. Por ejemplo, para la producción de medicamentos, ¿cierto? Cuando alguna persona, hace mucho tiempo, llamada Alexander Fleming, se dio cuenta de que un hongo, conocido como el penicillium, se podía utilizar para producir un antibiótico, que se conoce como la penicilina. Otros utilizan hongos para la maduración del queso. Otros también utilizan un hongo por ahí para la producción de pan y otros elementos derivados de lo que se conoce como la levadura. Y otros se comen así solitos, enteritos y solamente por pasándolos un poquitico por aceite de oliva. Por ejemplo, los ricos champiñones, ¿cierto? Eso no significa que todos los hongos se puedan ver a simple vista, sino que hay otros hongos que, por ejemplo, pueden estar en diferentes zonas, pero vayan pensando dónde más podemos encontrar hongos porque vamos un momentico a recreo, un recesito con dinamita y regresamos acá en Ciencias Naturales.